Bienvenidos a la segunda parte de esta deliciosa receta. En el video anterior preparamos juntos los bizcochitos o galletas base de los pasteles Medovic y Spartak. Hoy en este segundo video te voy a enseñar cómo rellenarlos, montarlos y decorarlos paso a paso. Antes de comenzar quiero que veas cómo queda este pastel después de reposar. Mira esta textura tan suave, se corta fácilmente con un tenedor, está blandito, jugoso y delicioso. Después de un día en la nevera, la crema penetra en los bizcochitos y el resultado es un pastel espectacular, suave y elegante que se derrite en la boca. Es un verdadero espectáculo para los sentidos. En este tutorial también te enseñaré a preparar una crema espectacular con solo 3 ingredientes, el famoso butter ganache. Es una crema versátil, fácil y perfecta tanto para rellenar como para decorar. Te mostraré cómo ajustar su textura según lo que necesites. Puede quedar firme para relleno, suave para cobertura o más ligera para decorar con manga pastelera. Lo importante es saber trabajarla y yo te lo explico todo paso a paso. Quédate conmigo hasta el final porque además de montar y decorar el pastel, te compartiré todos mis trucos y recomendaciones para que esta receta te salga perfecta a la primera y puedas repetirla las veces que quieras. Aquí te muestro dos tipos de nata chantilly, crema de leche o como se le llame en tu país. Tengo nata vegetal Ambiente Puratos y nata de origen animal. Para esta receta voy a utilizar la nata vegetal Ambiente Puratos. Voy a usar 250 mililitros. La paso a un bol y con una batidora manual de varillas la bato hasta que forme picos hasta obtener una crema firme y estable. Una vez montada, la reservo. En otro recipiente coloco 700 gramos de yogur o crema agria con un 30% de materia grasa o similar. Añado también 80 gramos de azúcar en polvo. Lo tamizo directamente sobre el yogur y bato todo junto hasta que los dos ingredientes se integren completamente. Cuando ya tengo las dos mezclas listas, las uno en un mismo bol. Bato todo junto durante unos 30 segundos, como mucho un minuto, hasta conseguir una crema aireada, cremosa y untuosa. Este tipo de crema, gracias a la crema agria, tiene una textura firme y un sabor increíble. Mira esta consistencia. Es perfecta, aporta una cremosidad impecable y un toque delicioso muy diferente a otras cremas. Ahora te enseño cómo confitar cerezas de forma rápida y sencilla. Voy a usar cerezas congeladas que dejé descongelar durante una hora. Las coloco en una cazuela junto con el jugo que trae en la bolsita. De manera opcional puedes añadir una cucharadita de azúcar, eso depende de cuán dulces te gusten. Llevo la mezcla al fuego y la dejo calentar hasta que comience el primer hervor. Mientras tanto, en un vasito disuelvo 2 cucharaditas de maicena en un poquito de agua, unos 20 o 30 mililitros, solo lo justo para disolver bien la maicena. Cuando las cerezas empiezan a hervir suavemente, cuando hagan el primer chup chup, añado la mezcla de maicena para espesar. Remuevo bien y dejo que hierva un poquito más, mezclando constantemente hasta que espese. Luego paso todo a un plato ancho, extiendo bien las cerezas y cubro con film transparente para que se enfríen completamente antes de usarlas. Este paso lo puedes realizar con antelación, de hecho es ideal hacerlo el mismo día que horneas las galletas para el pastel. Así le das tiempo a las cerezas a enfriarse bien antes de usarlas, pero si prefieres también puedes confitarlas en el momento. Es totalmente opcional y tú decides cómo organizarte. Ahora sí, ha llegado el momento de montar el pastel. Aquí tengo los 2 paquetes con las galletas que preparé el día anterior. Si no viste cómo se hacen, ya tienes el vídeo disponible en mi canal. Empiezo con las galletas del pastel Medovic. Sobre una base para tartas o un plato, lo que tengas a mano, coloco media cucharadita de crema. La extiendo un poco solo para que la primera galleta se adhiera y no se deslice. Coloco la primera galleta y encima añado 2 o 3 cucharadas de crema. La distribuyo de forma uniforme sobre toda la superficie. Vamos a utilizar las 14 capas de galleta. Iremos intercalando capas solo de crema y capas con crema y las cerezas confitadas. Yo lo hago así, una capa con solo crema y la siguiente con crema más unas cuantas cerezas que preparamos antes. Y repito este patrón hasta llegar a la última.
Cuando ya tengo colocadas unas 10 o 11 capas de galleta con crema, es el momento de colocar los soportes para enderezar el pastel. Primero coloco una tira de plástico transparente de unos 20 centímetros de alto aproximadamente. Después ajusto un aro para pasteles alrededor. Para que se mantenga bien firme, le pongo unas gomitas elásticas alrededor y sigo con el montaje de la tarta. Crema, galleta, crema, hasta colocar las 14 capas completas. Una vez que termino, presiono con cuidado todo el conjunto. Sobre todo ahora que ya tengo el molde colocado, es el momento ideal para apretar ligeramente y asegurar que el pastel quede lo más recto posible. Eso hace que la crema se distribuya hasta el borde y que el pastel tome forma desde el interior. Ahora, para proteger la última capa de galleta, coloco film transparente en la parte superior, así evitamos que se seque mientras reposa. Aquí te enseño que he elaborado la misma crema con la misma receta y la misma cantidad para rellenar las galletas del pastel Spartak, las de cacao. Como ya me quedan pocas cerezas confitadas, esta vez voy a usarlas solo en algunas capas. Relleno 3 capas de galleta con crema y en la tercera o cuarta capa coloco unas cuantas cerezas por encima. Repito este mismo patrón hasta llegar a la última capa. Una vez montado, coloco el plástico transparente igual que hicimos con el pastel anterior. Lo cubro bien y llevo ambos pasteles a la nevera para que reposen toda la noche. Este descanso es clave para que las galletas se hidraten, los sabores se integren y los pasteles queden suaves y perfectos para decorar. Este es el último paso y la última receta que te enseño en este tutorial completo. Se trata del famoso butter ganache, o también conocido como ganache mágico. Una receta fácil, práctica y que siempre queda bien. Voy a utilizar 250 ml de nata vegetal Ambiente por Athos, 250 gramos de chocolate blanco, en este caso chocolate sucedáneo, y 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Primero coloco el chocolate en una jarra apta para el calor. Le añado solo una parte de la nata y la llevo al microondas para calentar. Una vez que esté caliente, incorporo el resto de la nata que había reservado, esta vez fría. Paso el turmix para emulsionar bien la mezcla. Este método tiene una gran ventaja. Al añadir parte de la nata en frío después de fundir el chocolate, conseguiremos un ganache más estable, más cremoso y que se enfría antes sin sobrecalentar la mezcla. Y con eso tenemos una base perfecta para nuestra crema final. Ahora aparto el ganache de chocolate para que repose un poco. Mira, está a menos de 40 grados Celsius y seguirá enfriándose mientras batimos la mantequilla. Voy a colocar 250 gramos de mantequilla a punto de pomada y la bato durante unos minutos hasta que esté bien espumosa y ligera. Repaso los laterales del bol para juntar toda la mantequilla y que quede homogénea. A continuación, añado el ganache de chocolate en varias tandas poco a poco y sigo batiendo con la batidora manual hasta conseguir un ganache perfecto. Mira, esta textura así tiene que quedar suave, cremosa y fácil de trabajar. Cuando pases una espátula debe deslizarse sin esfuerzo, pero no puede quedar demasiado dura ni quebradiza. Si trabajas en un lugar frío, el ganache puede endurecerse rápido. En este caso, solo tienes que calentarlo unos segundos en el microondas para devolverle esta textura suave. Ahora saco el pastel de la nevera, que ya está frío y compacto. Para desmoldar, utilizo un cuchillo o una espátula larga, lo que tengas a mano, para separar la crema del plástico sin dañar ninguna capa de galleta o la propia crema. Desmoldo con cuidado y mira cómo queda un pastel bien recto, firme y perfecto para trabajar. Ahora con una espátula o la herramienta que prefieras vamos a empezar a cubrir el pastel con esta crema suave poco a poco, forrándolo capa a capa para que quede perfecto. Ahora le añado la primera capa de crema sobre el pastel. La voy extendiendo con cuidado de forma uniforme.
Como esta primera capa es bastante finita, voy añadiendo un poco más de crema sin llevar el pastel todavía a la nevera. Quiero reforzar la cobertura para que quede una capa un poco más gruesa, pero sin exagerar, porque el pastel es alto y la cantidad de crema que preparamos debe alcanzar para cubrirlo todo. Una vez que he alisado bien el pastel con la crema blanca, lo llevo a la nevera por unos 10 minutos para que se asiente. Y aquí te quiero enseñar un truco que me encanta. Me guardo un par de cucharaditas de la crema de chocolate para la decoración final. La crema que me ha sobrado la voy a teñir. La voy a teñir de color rosa, pero tú puedes elegir el tono que prefieras, más suave, pastel o más intenso y oscuro. Luego llevo la crema teñida unos segundos al microondas, apenas 10 segundos o menos. Al salir la crema se vuelve bastante líquida. Esta textura es ideal para hacer drip en la decoración del pastel, es decir, que la crema caiga y chorree por los bordes. Si prefieres cubrir todo el pastel como voy a hacer yo, dejo que la crema repose unos minutos para que atempere y vuelva a tener una textura más manejable, un poco más líquida que al principio, pero lista para trabajar. Voy a colocar la crema líquida sobre la parte superior del pastel y la iré estirando y bajando por todos los lados, cubriéndolo completamente. Es poca cantidad, pero de esta manera me dará para cubrir todo el pastel. Esta misma crema funciona para varias aplicaciones y es perfecta. Queda muy lisa, no se agrieta y asegura un acabado profesional. Recuerda siempre, una buena base, un pastel bien recto y una buena crema son la clave para que tus tartas queden perfectas. Si haces esto, tienes el éxito asegurado en la elaboración y decoración de tus tartas. Una vez alisado el pastel, mira cómo queda, perfecto. Esta crema es muy agradecida, muy fácil de elaborar. Las proporciones son sencillas, 1 a 1 a 1. Si usas 250 mililitros de nata, le corresponden 250 gramos de chocolate blanco y 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No hay pérdida. Ahora vamos con la decoración. También es muy fácil, pero el resultado es muy bonito y elegante. Voy a usar una espátula pequeña, la más pequeña de mi juego. Con ella voy a hacer una especie de pétalos, cogiendo un poquito de crema y tocando suavemente el pastel para que se adhiera. Puedes hacer 2, 3 o 4 pétalos como más te guste. Después coloco unas perlitas blancas o plateadas. Queda una decoración muy fina, muy elegante. En la parte de arriba voy a decorar con un poco de crema que me ha sobrado para que veas la textura que tiene, que también se puede usar con manga pastelera sin problema. Esta crema, según para que la necesites, la puedes dejar a temperar para que endurezca un poco o calentarla unos segundos en el microondas para darle una textura más líquida. Es una pasada esta crema, te la recomiendo 100%. Ahora vamos con el segundo pastel. Voy a preparar la misma cantidad de crema mágica y voy a forrar este pastel también. Esta vez lo voy a decorar con drip de chocolate. Lo preparo con un poco de chocolate negro, nata y un poco de mantequilla. Lo derrito bien, pero no lo añado caliente al pastel. Para la decoración final voy a usar todo tipo de chocolate que tengo guardados en una caja, Kinder Bueno, Kit Kat, monedas de chocolate, unas nubes en forma de corazón y unas perlitas Pringles. Y así tengo los dos pasteles decorados, con un acabado elegante, bonito, limpio y muy fácil de lograr.
Espero que te haya gustado este tutorial completo, espero que hayas aprendido algo nuevo y que mis consejos te hayan ayudado. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, y si te ha gustado este contenido, por favor compártelo. Ayúdame a que más personas conozcan mi trabajo, mis recetas y aprendan conmigo. Déjame un comentario, me encantará leerte, y además ayudas a que el canal tenga más interacción y que los tutoriales lleguen a más personas. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto.